vidas para ayudar a los demás también. En esta tarde le voy a hablar acerca de la oración y los dones del Espíritu Santo. Ay, un segundo. Bueno, un pequeño resumen acerca de la oración, y dice que es el acto de hablar con Dios, es una comunicación directa y personal con nuestro Padre Celestial. A través de la oración podemos expresar nuestros sentimientos, deseos, preocupaciones y alegrías a Dios. Es un privilegio y regalo de Dios que nos ha dado para relacionarnos directamente con Él, ¿verdad? Es muy importante la oración porque se dice que la oración es hablar con Dios. Y el único que conoce cada una de nuestras peticiones, nuestras necesidades y nuestros problemas es el Padre Celestial, ¿verdad? Es el único que nos puede dar la ayuda de la cual nosotros en el momento estamos atravesando, la dificultad que estemos atravesando nosotros en el momento, es el único. Eh, Hablemos también acerca de los dones del Espíritu. Los dones es un nivel alto dado por Dios para distinguir y hacer diferencia entre la procedencia de algo en el mundo espiritual. La palabra de Dios nos habla acerca de los dones, ¿verdad? Que es la sabiduría, se encuentra el don de la sabiduría, el don de la inteligencia, el don del consejo, el don de la fortaleza, el don de la ciencia, de la piedad, temor, el don de discernimiento y el don de la fe. Es muy importante los dones del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo lo penetra absolutamente todo, hasta las más profundidades de Dios, como lo dijo la compañera anteriormente. Nadie conoce lo que hay en Dios, únicamente el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Para que nos ayude a discernir todas las cosas. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 2, 10, 12. Perdón. Dios santo. Primera de Corintios 2, 10, 12. Y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Es muy importante la oración, porque en medio de la oración es que nosotros podemos llenarnos bien del Espíritu Santo. Nosotros nos podemos llenar y es donde el Espíritu Santo va a entrar en una profunda intimidad con cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada don tiene una manifestación específica para llevar a cabo la asignación del Señor que nos ha dado en la iglesia. Cada persona tiene un don diferente. El Espíritu Santo le da a cada uno un don diferente, de acuerdo a la manifestación que nosotros, al propósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Que debemos de cumplir en la iglesia. De acuerdo a ese propósito es que el Señor nos da un don a cada uno. Todos tenemos un don. Absolutamente todos tenemos un don. Pero cuando nosotros nos metemos profundamente en la oración, es cuando nosotros vamos a desarrollar más esos dones. Es cuando el Espíritu Santo nos va a mostrar más acerca del don que tenemos cada uno de nosotros. Eso lo dice en Hebreos. Un segundo. Hebreos 5, 13, 12. 13, 14, y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es importante nosotros practicar, ¿verdad? Alimentarnos acerca de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a profundizarnos en las cosas de Dios.
La palabra de Dios es lo que va a permitir, es lo que nos enseña a orar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Para desarrollar nuestra intimidad con el Señor. Es cuando el Espíritu Santo se va a apoderar completamente de nosotros y es cuando nosotros vamos, ya no vamos a ser personas inexpertas, ya nosotros no nos vamos a estar alimentando absolutamente de la leche, ya nosotros vamos a pasar el alimento sólido, ¿verdad? Y el alimento sólido dice la palabra que es para que los que han alcanzado madurez. La oración nos va a permitir que nosotros alcancemos madurez, ¿verdad? En lo espiritual, en los caminos del Señor. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros oramos y nos llenamos del Espíritu, el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar absolutamente todas las cosas y nos va a ayudar a discernir acerca de las cosas que estén buenas y de las cosas que estén malas, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar a discernir todas aquellas situaciones espirituales que nos rodean diariamente a nosotros, porque todos los días nosotros estamos, como dice la palabra, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros todos los días también tenemos que orar. Todos los días tenemos que orar si nosotros queremos estar totalmente protegidos, ¿verdad? Por nuestro Padre Celestial. La oración es la única fuente que nos puede ayudar a nosotros a liberarnos de todas las maquinaciones que el enemigo tiene preparado para cada uno de nosotros diariamente. Y más cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando en el reino de Papito Dios, es cuando más nosotros vamos a ser atacados por esos espíritus. A ellos no les conviene que nosotros avancemos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros aquí estamos trabajando por las almas. Se dice que los dones no son para nosotros guardándonos, no. Los dones son para la edificación de la iglesia. Por eso es importante la oración, ¿verdad? La constancia de la oración. ¿Para qué? Para nosotros poder obtener, pedir, porque los dones también nosotros los pedimos. Además nosotros tenemos que anhelar los dones del Espíritu Santo. Tenemos que anhelarnos, ¿verdad? Porque la batalla es espiritual y el único que nos puede ayudar a deshacer todas las obras del enemigo en el ámbito espiritual es el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder. Es el único que está en esta tierra para deshacer las obras del enemigo, ¿verdad? Dice, reconociendo que dependiendo de la madurez se desarrolló los dones, debemos de estar claros del uso de los dones dentro y fuera de la iglesia para ser usado en honor a Dios. Es muy delicado, mi hermano, llevar los dones y no saber usar. Nosotros tenemos que saber usar los dones del Espíritu Santo, porque tú no vas a ir a la calle y nada más por ver algo, tú vas a decir, no, esto viene de parte de Dios. No todo viene de parte de Dios, también debemos de saber que en lo espiritual también se mueve Satanás, ¿verdad? Y él puede engañarnos a uno. Entonces nosotros tenemos que tener un total discernimiento, ¿verdad? Para poder distinguir entre las cosas que son de Dios y las cosas que vienen del enemigo. Nosotros no podemos decirle a una persona, el Señor me mandó a decirte esta palabra, si no siendo así, ¿verdad? Porque puede resultar totalmente peligroso. Entonces nosotros tenemos que estar totalmente enfocados y para importancia que hubo aquí la oración usando los dones del Señor. Esta es la historia de un hermano que oraba en ayuno con uno de los hermanos del escuadrón. Ellos se encontraban en un retiro durante 7 días, ¿verdad? Y había estado sintiendo muy decaído espiritualmente. Era un hermano que se estaba sintiendo muy decaído
por el descuido de la oración. Me gustaría que, Dios mío, pendiente a esto, porque esto es muy importante como nosotros, para nosotros como guerreros del Señor. Dice, y otra fase de la vida espiritual, o sea, estaba flaqueado, había flaqueado en la oración y en otros ámbitos, ¿verdad? De la vida espiritual. Puede ser que ya no asistía casi a la iglesia, debe ser de que, además de haber menguado por la oración, debe ser de que ya no ayudaba a los hermanos a los hermanos en Cristo, a las personas que están en el mundo. Pero dice, oraba con él cuando de pronto, ese es el hermano. Fíjense que aquí hay dos situaciones. El hermano que ora y el hermano que no estaba orando, ¿verdad? Dice, oraba con él cuando de pronto en visión apareció una mano que era semejante a una garra y estaba agarrando con gran presión. Le grité al Señor, ese es el hermano que ora. Dice, Dios mío, ¿qué es esto? El Espíritu me mostró que era la terrible presión satánica que había sobre el hermano. Ya el enemigo se había apoderado de aquella persona que ya había menguado la oración, la persona que ya no estaba orando, el espíritu, el demonio ya se había posesionado de él, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que el hermano que oraba, el Espíritu Santo ya le había dado el don de discernimiento y pudo discernir lo que estaba pasando el otro hermano, ¿verdad? Dice, y ahí comenzaba la operación de los dones del Espíritu. La visión de la garra era una manifestación del don de la palabra, de ciencia, y la explicación era el don de la palabra de sabiduría. De la opción y hermano lo que había visto. Para eso también hay que tener palabra de ciencia y sabiduría. ¿Por qué? Para poder interrumpir la oración, para poder profetizarle a la persona lo que el Señor le había discernido, ¿verdad? El otro hermano, para poder explicarle a esa persona que estaba teniendo esa gran opresión del enemigo. Dice, comenzaba a orar reprendiendo con autoridad de Cristo y a interceder en lenguas. Siguió un buen rato de la oración intensa. Nosotros no debemos de dejar de orar. Cuando pasan esas situaciones en el espíritu, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar constantemente con la oración, porque la oración es lo único donde el Señor va a poder mostrarnos, ¿verdad? Las cosas que están pasando en el ámbito espiritual y es donde nos va a empoderar a nosotros para poder derribar esas obras del enemigo y para poder ayudar al hermano. Dice, apareció una nueva visión y vi que la garra seguía apretando aún, pero su agarre ya no era tan firme. Cristo dijo que la oración de fe mueve la montaña. Esta nueva visión nos animó a identificar aún más la potencia de la intercesión. Es importante la intercesión, es importante la oración, porque cuando se manifiesta este tipo de situaciones en el ámbito espiritual, nosotros, eso es lo que el Señor nos dota a nosotros para nosotros poder salir victoriosos hacia estas guerras, ¿verdad? Dice, al rato vino otra visión al frente de mis ojos y apareció un pajarito blanco de lo más de lindo. Dice que se pudo ver, no entendía qué significaba, pero el Espíritu Santo me mostró que el pájaro significaba libertad y solo se mueve en el amparo de nuestro Padre Celestial. Solo se mueve en el amparo de nuestro Padre Celestial. Ahí el hermano está desarrollando. Se vio que en él está desarrollado el don de discernimiento, el don de fe, el don de sabiduría, porque hay que ser sabio. ¿Cómo nosotros vamos a poder hablarle a aquel hermano que está pasando dicha situación
qué es lo que realmente está pasando, cómo es la opresión, qué es lo que lo está por haber dejado de orar, qué es lo que le está separando de las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces dice, entendí que la opresión satánica estaba rota y que ahora solo quedaba buscar una llenura del Espíritu Santo a fin de recuperar la condición espiritual anterior. Mis hermanos, nosotros es bien importante la oración, el Espíritu nos muestra, nosotros guerreamos por eso, hermanos, pero no nos tenemos que dar, no nos podemos quedar únicamente con eso. Nosotros tenemos que seguir orando, tenemos que seguir batallando. ¿Por qué? Porque cuando ya la casa está totalmente limpia, el enemigo va a venir más fuerte y todo eso nosotros lo sabemos y lo conocemos, ¿verdad? Por eso es que nosotros constantemente tenemos que orar y pidiéndole al Señor que nos ayude para nosotros poder discernir realmente lo que nosotros nos puede, nos va a ayudar a edificar nuestras vidas, ¿verdad? Para no ser atacados constantemente de esas acciones diabólicas. Dice, los periodos de la oración se volvían más intensos y prolongados y una noche vi un florero con flores mustuas en la visión. Pude ver que se caían del florero y flores blancas esparcían muy lindas en su lugar. El Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, dile que si permite que esas nuevas flores en su florero se vuelvan mutuas, no habrá que las vuelva a renovar. Era una operación del don de profecía para exhortar. El Señor en las oraciones también nos exhorta. El Señor también nos da el don de, el Señor también nos da el don de exhortación. El Señor también nos da el don de exhortación para poder exhortar a los hermanos, ¿verdad? Cuando ya reciben esa ayuda, ya, cuando ya son totalmente liberados y el hermano viene y se aparta nuevamente de los caminos, entonces ahí es cuando el Señor nos da ese don de discernimiento. ¿Para qué? Para nosotros seguir ayudando a ese hermano, advirtiéndole que si ellos se apartan de los caminos del Señor, puede ser peor la condición en la cual ellos primeramente habían llegado. Entonces tenemos que estar muy atentos en la oración cuando el Señor nos hable, cuando el Señor nos ministre, cuando el Señor nos dé esos dones, ¿verdad? Para poder ayudar a la iglesia. Dice, vamos a leerle 1 Corintios 14:13. Dice 1 Corintios 14:13. Permítanme un segundito. Y dice, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar en lenguas. Le tenemos que pedir al Señor que nos dé el don de interpretación de lengua también, porque en el mundo espiritual, ¿verdad? Perdón, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Nosotros tenemos, porque a la hora de orar, ¿verdad? Nosotros en el mundo espiritual, nosotros no nos comunicamos con nuestro Padre Celestial y hay cosas que el mundo espiritual del enemigo no puede escuchar y cosas que nosotros nada más son relacionadas únicamente entre el Señor y mi persona. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a interpretar las lenguas, porque son mensajes muy poderosos, profundos que el Señor nos da a nosotros para nosotros poder edificar al hermano. Porque si nosotros no edificamos al hermano, ¿verdad? El entendimiento de nosotros no está haciendo ningún fruto hacia nosotros, hacia a los otros hermanos. Ay, pero es que necesito pasar otras cosas aquí, no puedo. También
Dice, la oración lo hizo todo, pero la manifestación de los dones espirituales ayudó en forma poderosa a que la oración fuera eficaz. En medio de la oración permite la oración utilizando los dones, ¿verdad? Permite que sea total una oración totalmente poderosa. Y es donde nosotros podemos a ver esa acción eficaz, de esa acción de milagros totalmente eficaz, ¿verdad? Porque al hermano ser liberado, eso fue un milagro muy grande, ¿verdad? Y que el hermano tuvo esa liberación y fue totalmente inmediata, fue una oración totalmente eficaz, donde el hermano fue liberado inmediatamente, ¿verdad? Yo me acuerdo, le voy a hablar acerca de una vez que mi papá entró en una crisis de un derrame gástrico. El Señor, yo estaba durmiendo y de repente el Señor me dio una revelación donde mi papá estaba en la casa de una tía mía y cuando mi papá estaba parado en toda la puerta, la sangre de mi papá recorría por todo su cuerpo, por todo su cuerpo. Yo no estaba dormida, yo estaba despierta y el Señor me mostraba eso. Y yo decía, me levanté toda asustada, desesperada, y yo decía, Dios mío, ¿y esto qué es? Me llené tanto de nervios, pero con las mismas, eran las 5 de la mañana, y con las mismas me levanté y empecé a clamarle al Señor que me mostrara qué era, que me mostrara qué era, y empecé a clamar por mi papá. La palabra esencia y la sabiduría es muy importante, de saber cómo uno le va a decir a esa persona y de saber cómo vamos a usar la sabiduría para poder hablarle a esa persona. Y me acuerdo que mi papá estaba sentado en un palito y yo le decía a mi hermana, pero el Señor me mostró que mi papá le había dado esto, la sangre de mi papá recorría por todo el cuerpo, pero para decirle a mi papá, Dios mío, porque mi papá nos decía evangélicas corruptas, evangélica, usaba la M para todo con nosotros. Entonces yo decía, no, Señor, usted me dio esto y yo necesito decírselo a mi papá. Entonces, cuando mi papá estaba sentado bajo un palito, mi papá era alcohólico los domingos. Mi papá salía todos los domingos a tomar. Entonces yo dije, miércoles, Verónica, mi papá va a salir a tomar. Verónica, y el Señor me mostró esto. Y mi hermana me dice, dile. Y yo cojo y le digo, papi, con este dedo, el dedo profético. Y le digo, papi, te voy a decir algo. El Señor me mostró que a ti te pasaba esto y esto. Cuidado que te vas a poner a tomar. Ya vas a venir, me decía mi papá. Y yo, bueno, por primera vez, por segunda vez, yo vi que no lo convencí. Por segunda vez, el Señor me dijo, dile, volví y le dije, papi, el Señor me mostró, ve que te estoy con más autoridad, ve que te estoy diciendo que el Señor me mostró esto y cuidado que te vas a poner a tomar. Mi papá se fue, rabioso. Llegó a la primera casa de una tía mía, había tremendo banquete y ron a la lata. Pero él se fue con un tío mío y mi tío le decía, de la misma forma en que yo le decía, mi tío le decía así, si te pones a tomar, me voy y te dejo solo. Mi papá no tomó ni un trago. Yo sé que era el Espíritu Santo cuidando a mi papá. Llegó a la segunda casa, otra tía mía fue a visitarla y había otra fiesta. Y mi tío le dijo, si te pones a tomar, te dejo y me voy. Total que él dijo, "Ay, vámonos." Y se vinieron para la casa. Mi papá se acuesta temprano. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, mi papá presenta un derrame gástrico a la misma hora que yo había orado un día anterior, botando pámpanos de sangre por la boca y cuando ensuciaba, el chorro de sangre era grande. Y mi mamá me levanta, ¿qué le ocurre que tu papá está mal? Empiezo yo en la oración y empiezo a guerrear. Ya el Señor me lo había mostrado y el Señor me había dicho paz. Yo dije, Señor, tú lo harás una vez. Yo sé que mi papá será sano en el nombre de Jesús, porque mi papá ya le había repetido eso. Si yo no hubiese estado atento y vigilante a esa revelación que el Señor me había dado, mi papá se hubiese ido, pero todavía no es el propósito para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si mi papá hubiese tomado, él no hubiese tenido la capacidad de soportar esa sangre por la boca.
Entonces nosotros tenemos que estar atentos, por eso es que nosotros no podemos dejar, ¿verdad? Por desapercibido esos dones que el Señor coloca en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar atentos, pero ¿cómo tenemos que estar atentos? Por medio de la oración. En la oración es donde el Señor nos va a mostrar. Fíjense que aquí en la oración el Señor era cuando le mostraba, por medio de la oración, el Señor era que le mostraba al hermano las garras que estaba oprimiendo al otro hermano, ¿verdad? Lo que no le permitía avanzar en los caminos del Señor. Pero el hermano no se quedó solo con esa demostración, ese discernimiento. El hermano seguía peleando en oración. El hermano seguía orando. El hermano seguía orando. Seguía orando. Y por medio de seguir orando en el Espíritu Santo le mostró qué era lo que estaba pasando con el hermano. Y fíjense que por medio del poder que tiene la oración, esas garras ya no eran poderosas en el hermano. Ya esa garra, a la segunda visión que el Señor le mostró al hermano, ya la garra no apretaba al hermano como era. ¿Y por qué? Porque el hermano ya estaba siendo totalmente liberado. Entonces es muy importante la oración, ¿verdad? Y los dones por medio de la oración. Y cómo nosotros vamos a usar los dones en medio de la oración. Es muy importante. Ay, Dios mío, santo. Aquí yo, aquí tengo algo, pero súper. Permítanme un segundo, voy a llamar a mi sobrino. Roymel, voy a hacerme un curso de esto. Yo sé que sí puedo, sí se puede en el nombre de Jesús. Ya la Satanás por la cabeza, en nombre de Jesús. No sé nada de esto. Papi, hazme el favor, mi amor, ven. Es que quiero esto. Activa tu audio, por favor, Eleni. Sí, ahora sí. Ahora sí, bueno. Esto acerca lo que le conté acerca de los hermanos, podemos ver que en estos dones se clasificaron en tres categorías, ¿verdad? Está los dones de revelación y poder para conocer la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu. También tenemos los dones de poder para poder actuar. Ahí el hermano actuó con el otro hermano, ¿verdad? Para que el hermano fuera liberado acerca de esa opresión satánica que tenía, que estaba atravesando el hermano. Y el hermano tuvo la fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Eso, como le decía ahorita, eso fue un gran milagro que el hermano hizo con el otro hermano. La tercera fase es los dones de inspiración o poder para poder hablar. Dice la profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. ¿Verdad? Eso lo podemos encontrar en Primera de Corintios 12. Y dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos inmundos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos aquellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, al espíritu le da capacidad de dar consejos sabios y a otro, el mismo espíritu le da el mensaje de conocer